régimen sancionador, pues, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Estamos viendo el módulo 5 de proceso administrativo, administrativo disciplinario y régimen sancionador. Eso estamos viendo. ¿Okay? Así que hoy día toca la sesión número 4, gestión de medidas disciplinarias. Igual como manejamos la sesión anterior, la sesión de la semana pasada. 3, hoy estamos haciendo la extensión. ¿Correcto? ¿Qué veíamos acá? Que estamos viendo el tema de las medidas disciplinarias, ¿no? Recuerdan que vimos el tema de esta persona que había agendado a su jefe como hijo de Piura, ¿no? Como hijo de Piura lo habíamos agendado, ¿no? HDP. ¿Y qué es lo que pasaba, no? Hay una ¿Por jurisprudencia qué te que echaron? dice, hay una jurisprudencia que dice que efectivamente las personas que hay jurisprudencia respecto de que si hablan mal de su jefe, si publican en Facebook, inclusive hay una jurisprudencia respecto de eso, ¿no? Publicación de Facebook donde chancan a su jefe, también son retirados y son considerados eh, como falta grave, ¿no? Se entiende, la 728 te dice que hace una configuración de algunas faltas graves y sobre eso es que se pudiera afinar ese tema, ¿no? Igual como la vez pasada había una jurisprudencia donde decían que si es que se peleaban en, en un campeonato, igualmente podías tú ponerle como falta grave y tal, ¿no? O sea, hay esos temas, ¿no? Veíamos la sesión anterior respecto de las funciones, digamos, respecto del tema disciplinario, de la gestión disciplinaria del jefe inmediato y del área de recursos humanos, ¿no? Que hasta qué punto estaba dado esta situación. Y veíamos también el tema de los principios aplicables a las sanciones, ¿no? El principio de inmediatez, que tiene que ver con que ocurrida la falta se tiene que aplicar la sanción o la medida correctiva, y hablábamos de que si ha ocurrido una falta hace algunos años atrás inclusive, y que recién tomamos conocimiento de ello y accionamos, estamos cumpliendo el principio de inmediatez, ¿no? Y que si Contraloría hace una evaluación respecto de la gestión y da cuenta de una inconducta laboral de un trabajador de hace 2 años, igual podemos, y tomamos conocimiento de ello nosotros recién, a partir de allí igual podemos cumplir Esta es la piche tú. este principio de inmediatez. ¿Ok? Ahí se podría cumplir este principio de inmediatez, igual tomando en consideración que este principio se refiere al hecho de que el empleador toma conocimiento recién respecto del hecho. ¿Ok? Otro principio es la proporcionalidad y la razonabilidad, que tiene que ver con lo que habíamos comentado, ¿no? Si es que una persona, recuerdan, ustedes le hacía el ejemplo de aquella persona que fue retirada de la municipalidad de Chorrillos por haber estado borracho, ¿no? Y que lo retiraron por estar borracho, y luego se tuvo que reintegrar por el Poder Judicial, toda vez que era desproporcionada, digamos, este tema, ¿no? De acuerdo a esto, ahí existe esta proporcionalidad y la razonabilidad, y otro principio que es la defensa, ¿ok? La defensa. Y que el poder sancionador, dentro de las facultades que tiene el empleador, tiene las facultades, digamos, disciplinaria, sancionadora y la facultad de gestión, ¿no? O sea, ¿okay? De dirección disciplinaria y sancionadora. Y en ese uso de la facultad sancionadora es que aplica todas las actividades y sanciones y medidas disciplinarias y proceso disciplinario. ¿Okay? Y el tipo de sanciones decíamos que no necesariamente se da a ese nivel, pero que suele darse una amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de haber y despido por falta grave. ¿Okay? Preguntas, comentarios. Hasta aquí es que quedamos la sesión anterior, ¿verdad? Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Zenaida, ¿alguna pregunta, comentario, Zenaida? No, parece que se le abre el micro. Pregunta, comentario respecto a lo que comentábamos la semana anterior, la última sesión.
Ok. eh, a ver, bajo este principio, o lo que estamos viendo, eh, un caso, ¿ya? En una empresa X, una organización X, tenía el teléfono abierto y ese teléfono era libre, digamos, para que pueda ser usado en determinados horarios. Se usa como parte de la chamba el teléfono y al cabo de una semana, 2 semanas o a fin de mes nos llega el recibo de teléfono donde se evidencia que han habido múltiples llamadas. Llamadas a Italia, llamadas a España, llamadas a Estados Unidos y llamadas al extranjero, en horarios en los cuales obviamente pudimos localizar, en el transcurso del día había llamadas al extranjero, principalmente en algunos turnos en particular, ¿ok? Y era de un teléfono que estaba a cargo de una coordinadora, ¿ok? Había una coordinadora quien tenía el teléfono y tenía la llave y la clave, ¿no? La clave en todo caso para poder hacer llamadas al extranjero y demás. Entonces se descubrió que alguna o algunas personas tenían el conocimiento de la clave del teléfono y habían usado esa clave para hacer llamadas al extranjero, ¿no? La clave estaba a cargo y era responsabilidad de la coordinadora de esa área. Entonces la coordinadora le dio a una colega seguramente y le dio a la otra colega o no le dio o no sé qué pasó, pero resulta que descuidó su clave y esta clave fue usada por algunas trabajadoras para hacer llamadas al extranjero, al novio de una, a la pareja del otro y demás. ¿Ok? ¿Qué se tendría que hacer aquí? Número uno. ¿Mm? ¿Qué medidas correctivas, disciplinarias se tendrían que haber que aplicar en este contexto? A ver, les planteé el caso. A ver, ¿qué me comentan? A ver, ¿alguien me comenta, por favor? César Acosta, ¿me puedes decir respecto al caso que he planteado, cuáles son las medidas que se tendrían que tomar en ese caso? Profesor, ¿podría ser cambiar la clave? Ya, se cambia la clave. Eso es la medida correctiva, pero la medida disciplinaria me refiero. Bueno, tomar acciones en sentido de que, bueno, para mi criterio debería de sancionarle y a la vez hacer que pague esa llamada, ¿no? Ok. Y la sanción sería para quiénes. Bueno, yo aquí veo que hay dos involucrados, tanto la persona que facilitó la clave como la que usó la línea, ¿no? Ya, ok. Ok, ¿algún otro comentario más? Gracias. Empezar por la amonestación verbal. Ya. A ver, yo 728, ¿ya? Yo podría, de acuerdo, yo lo que hice como 728, ¿ya? Lo que hice es lo siguiente. A ver, memorándum. Lo que yo hice es lo siguiente, tomando en cuenta que la coordinadora me parece que la amonesté, ¿ok? Por prestar la llave. Luego en ese grupo, habían personas, 728, ¿ya? Habían personas, igual todo. Habían personas que ya tenían ciertos antecedentes y que aprovechamos la oportunidad y las despedimos a 2 personas. Y a otras 2 personas, todas habían hecho lo mismo. Y a otras 2 personas se les suspendió. Y a otras 2 personas más se le jaló las orejas y se le hizo una amonestación verbal. Perdón, escrita, siempre escrita, perdón. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este contexto, lo que se dice es, a algunas personas se le despidió por falta grave, a otras se le suspendió sin goce de haber, ¿sí? Y a otras se hizo amonestación escrita. ¿Está bien y proceder?
¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está bien proceder? Comentarios. ¿Está bien lo que he hecho yo o no? Yo creo que sí, profesor. A ver. Bueno, esa es mi opinión. No, claro, está bien. Dale. Doctor, buenas noches. Para comentar sobre lo último que usted ha referido, pues si a estas personas involucradas sobre esta misma situación, sobre este mismo hecho, se les sanciona de manera diferente sobre un mismo hecho que ha sido igual para todos, pues lógicamente que a mi consideración considero pues que no se ha tomado en cuenta lo que es el principio de proporcionalidad, ¿verdad? Toda vez que a uno se sanciona con amonestación verbal y a otro pues con otro tipo de sanción más gravosa, ¿verdad? Ya. Ok. ¿Otro comentario? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, Bien, mire, con respecto a lo que ha mencionado sobre las diferencias de las sanciones ejecutadas, pienso que las sanciones se dan según el nivel de responsabilidad que se identifica, ¿no? Al momento de realizar algún informe de precalificación o algo, ¿no? Y también se toma en cuenta el legajo personal de cada persona, si es que tienen antecedentes o si es que tienen algún desmérito, ¿no? En su legajo personal, ¿no? En este caso, imagino yo que la responsabilidad que la responsabilidad que lleva al despido tiene que ver por el tema de la persona que tiene a cargo la clave y la llave este, asignada para poder realizar y utilizar el bien público, ¿no? En este caso el teléfono, ¿no? Muchas gracias. Ok. A ver, ese principio de proporcionalidad y razonabilidad pueda que efectivamente yo lo aplique a partir de tener mis criterios diferenciados, ¿no? A ver, en uso de mis facultades directriz, disciplinaria y sancionadora, efectivamente yo puedo hacer eso. O sea, la norma 728 te dice que tú puedes hacer lo que les he referido. O sea, yo puedo a uno aplaudirlo inclusive yo puedo aplaudirlo y a otro puedo inclusive despedirlo. Y como bien dice la colega, ¿no? O sea, y yo decía, aproveché y despedí a dos personas. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, te veía los antecedentes de una persona y daba cuenta que esta persona o estas personas habían cometido faltas graves tenían algunos antecedentes y sobre eso yo lo que hacía era de todas maneras utilizar la norma digamos, en el principio y con legalidad y todo el tema, lo que hacía es hacerlo y a otros se evaluaba su récord laboral, su récord personal, y sobre eso lo que hacía es suspenderla. Y a otros que laboralmente eran muy importantes también y que veía que habían sido utilizadas, si se quiere, y las amonestaba, etcétera. O sea, yo sí puedo tener ese criterio diferencial, yo sí puedo tenerlo con las personas, o sea, con los trabajadores. Puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. ¿Ok? Y inclusive si alego este principio de aplicación de sanciones, ¿no? La proporcionalidad y razonabilidad. Porque no va a ser razonable, pues, que a una persona que primera vez que comete un acto como este, aparte, si llamaron al extranjero, obviamente yo voy a valorar, es diferente si llamaron acá nomás al costado y hablaron 2 horas, porque igual están en horario de trabajo. O sea, hay puedo utilizar varios elementos de la 728 para poder efectivamente sancionarlos, suspenderlos o retirarlos, despedirlos, ¿no? Pero, o sea, pero no pueden alegar ellos que, señor, pero usted a ella no le hizo nada y a mí me está votando. ¿Cómo es posible eso? No me pueden alegar en uso de las facultades que me corresponden. Es el tema. ¿Ok? O sea, no se puede hacer.
¿Preguntas, comentarios? Doctor, buenas noches. Dale. Bueno, en principio, como usted menciona, siempre el encargado de personal o de recursos humanos para evaluar las sanciones disciplinarias de los trabajadores, lo primero que tiene que hacer es revisar los legajos de cada trabajador. Dejando de lado el cargo, ¿no? El cargo o tipo de puesto que tenga de trabajo, dentro de la 728 se aplica el reglamento disciplinario, ¿no? Entonces, si es por primera vez que ha cometido la falta, una amonestación, ¿no? Y si es que ya tiene reiteradas faltas cometidas y también ya está empapelado, como se dice, ¿no? Usted puede aplicar la sanción disciplinaria, la más alta, en este caso el despido por falta grave, ¿no? Yo creo que si usted aplicó el reglamento y estuvo bien la falta, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces queda claro, gracias por tu comentario, queda claro que una misma falta cometida por un grupo de personas exactamente la misma, no necesariamente, como hemos visto a través de este razonamiento, va a generar la misma acción disciplinaria o sancionadora de parte del empleador, ¿no? Es lo que sea. Ok, Así es, doctor. interesante, ¿no? Porque uno pudiera pensar efectivamente, oye, pero todos debieran tratarlo igual, ¿no? Es una discriminación y tal. No, 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 o sea, son temas diferentes tan solo, ¿no? ¿Cómo sancionar adecuadamente? Tips de aplicación de sanciones. Dice, siempre informado sobre lo que sucede con tu equipo, ¿no? Dice para el jefe, ¿no? Cada jefe es responsable de la disciplina de ese equipo, claro. Detección de falta, comunicarlo a gestión de personas y determinar la sanción a aplicar, claro, a recursos humanos para ver qué se va a hacer, ¿no? Y a recursos humanos, ¿quién va a determinar finalmente qué se va a hacer? La demora puede invalidar la aplicación de una sanción, ¿no? Lo que estamos conversando aquí respecto de la sanción rápida, ¿no? ¿Qué quiere decir sanción rápida? No es más que la aplicación del principio de inmediatez que les decía, ¿no? Respecto de que conocía la falta, se tiene que aplicar la falta. ¿Okay? El jefe inmediato debe conversar con el trabajador directamente, eso es lo que corresponde, ¿no? Pero si es suspensión, digamos, o si es desvinculación, obviamente tendrías que hacerlo a través de recursos humanos, ¿correcto? Comunicación de la sanción al trabajador. ¿Cómo se tiene que hacer esta comunicación al trabajador, ¿no? Obviamente hay que tomar algunas previsiones, si se quiere, previamente durante la reunión y luego cierre la reunión. Yo en alguna oportunidad comenté que y hay que ser muy precavido respecto de las sanciones también, ¿no? En general. 728 estamos hablando, ¿sí? Yo tuve un trabajador que había cometido una falta grave. Era una empresa 728, empresa de transportes, ¿ya? De transportes de pasajeros, interprovincial. Y este chofer había chocado un bus. ¿Okay? ¿Falta grave chocar el bus? ¿O no falta grave? ¿Ok? Siendo o no siendo, igual se había definido desvincular al trabajador. O sea, tú le das una máquina de $400,000 a una persona para que la maneje y si la choca, obviamente no le vas a volver a dar esa máquina, ¿no? Porque no es un error, o sea, puede ser, pero no vas a confiarle obviamente $400,000 y aparte la vía de 49 personas. ¿Sí? Entonces el trabajador vino y le dije, señor, ¿sabe qué? Ha pasado esto, etcétera. Así que, caballero, nomás firme su carta de renuncia de una vez para que se pueda retirar y se le pagaba la liquidación y todo el tema. El señor entonces vino y firmó la carta de renuncia. Al día Doctor, siguiente, dale. le comento algo. Una experiencia, ¿no? Ujú. En la empresa para la cual trabajo es una empresa privada, 728. Hubo una situación con dos compañeros, ¿no? Compañeros de trabajo operarios de maquinaria pesada. La empresa había adquirido una motoniveladora John Deere valorizada en $500,000 de soles. Se habían capacitado los trabajadores, pero recién tenía 1 año de experiencia y había otro que tenía ya como 10 años de experiencia. Ya, Y se turnaban con el trabajo, ¿no? Los contratos, uno hacía 3 días de contrato, el otro también hacía el resto de días para completar
la semana y bueno, la máquina estuvo trabajando en X trabajo y por A o B, eh, la máquina la tenía el que tenía más experiencia trabajando y la máquina se averió, ¿no? Por una mala maniobra del operador. Entonces, el operador vino, terminó el trabajo, instaló la máquina y la cogió el otro operador, el de menor experiencia. Cuando sale a realizar la labor, la máquina ya no daba ni para atrás ni para adelante. Hicieron un seguimiento, todo se comprobó que la máquina se había averiado cuando estaba el operador antiguo. Y Recursos Humanos tomó la decisión conjuntamente con la parte gerencial de despedir al operador antiguo, porque la máquina se averió cuando estaba en su turno de trabajo, ¿no? Porque había sido una mala praxis, como se dice, ¿no? Ya. Y lamentablemente tuvieron que despedirlo, el operador antiguo. Claro, o sea, bajo un razonamiento, puede decir, oye, pero ese es el riesgo, ¿no? O sea, porque si yo voy a trabajar y trabajo bien o trabajo mal, ¿ok? Lógico, Yo estoy frente al ciudadano y atención al usuario, puedo trabajar bien, puedo trabajar mal. Y la repercusión de si trabajo bien o mal va a ser que atienda bien o mal a un trabajador. Pero si soy un chofer de una máquina excavadora, tal cual la refiere el colega, si trabajo mal, voy a hacer una pérdida increíble y millonaria. En el caso que les estoy refiriendo de un trabajador, si trabajo mal, voy a chocar un bus de $400,000 por un lado y por otro lado voy a matar a 49 personas. Así que si es que he chocado y tengo, digamos, esa mala suerte o como quiera que se llame, me van a despedir, pues, o sea, ¿corresponde o no corresponde despedirte? Que sí, que no, no sé, discutible seguramente, ¿correcto? Pero como bien dice el colega, se toman esas decisiones porque no vas a darle otra máquina para que genere una millonaria pérdida al trabajador otra vez. O sea, no te puedes arriesgar, ¿no? Ese es el tema, ¿correcto? Y en este caso igual les decía, pero lo que hubo es, el señor firmó su carta de renuncia, se le pagó su cheque inclusive, y al día siguiente viene con la policía, ¿ok? Viene la policía y dice, señor, usted me han votado, etcétera. Oiga, pero canchero, ¿no? Dice, oye, pero nada que ver, pues, o sea, ¿cómo es posible eso, no? Y, eh, y yo decía, no, pues, pero, y le traje la carta, todo, le dije, no, el señor ha firmado esto, o sea, es mentira, o sea, sí él ha firmado su carta de renuncia, aquí está, ¿no? Y el señor dijo, ¿sabe qué? No, yo no he firmado ninguna carta de renuncia, esa no es mi firma es esta. Y sacó su DNI y tenía otra firma. Y lo que había puesto en el documento, y en mi cara, yo decía, oye, pero mi cara, o sea, ¿cómo me vas a mentir tal descaradamente, ¿no? Y resulta que el señor efectivamente lo que usualmente hacía y en lo que hizo en la firma del documento de renuncia que me firmó, había hecho una rúbrica, pues, ¿no? Y hacer una rúbrica, pues nada más, ¿no? Y no, hasta ese momento obviamente uno gana experiencia y gana conocimiento, así que hasta ese momento yo no me fijaba mucho en esos temas, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué hacer ahí? A ver, cuéntame, ¿qué podría hacer ahí? Con el policía ahí me dice, ¿sabe qué? No es mi firma, es una rúbrica, o sea, no es mi firma, es esta. Y me enseñó su DNI que tenía otra firma. Y el policía vio que efectivamente era otra firma. Una Que se... pericia, güey. Así que, ¿sabes qué? Sí, pues no es tu firma, pero ha salido de tu puño gráfico. Y como tal, por salir de tu puño gráfico, yo voy a averiguar y ver que efectivamente tú lo has escrito, tú lo has hecho. Así que sobre eso lo llevé a un perito grafotécnico. ¿Y qué creen que me dijo el perito grafotécnico? No se puede verificar, no se puede comprobar que ha salido del puño gráfico el señor porque es una rúbrica, cualquier cosa. Si es que hubiera sido poner un número, o sea, se puede comparar a nivel de perito grafotécnico, y tal, se puede comparar letra con letra, número con número, pero una tira, una rúbrica con rúbrica no se puede verificar ni se puede saber de qué ha salido de tal o cual puño para aprender, ¿no?
Y yo decía, o sea, no se podía, pues. Al final se fue un grafo técnico y me dijo que no se podía, por lo que les refiero, por un lado. Luego, ok, ya, y después de eso, o sea, no se podía hacer la comparación. ¿Ok? Y luego ya el señor empezó a referir de que ante el Ministerio de Trabajo, y después ya lo pasó esto porque la policía no pasó nada, y luego fue al Ministerio de Trabajo y decía que yo lo había sacado al señor por ser sindicalizado. Su dicho era, ¿no? Yo soy sindicalizado y tú me estás votando por eso. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí ocurre que luego revisé Google, etcétera, y verifiqué que efectivamente el señor era un alto líder sindical, a nivel nacional inclusive. Y como tal, entonces él se arguía ese tema de que yo me había enterado que él era sindicalista y lo había votado para cobrar. ¿Qué pasa en ese caso? Como ya creo que les comenté, cuando se afectan los derechos constitucionales, la Constitución dice que hay tres derechos constitucionales a nivel de sindicato. Uno es la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva. Son tres derechos que están contemplados en la Constitución. Entonces, si tú afectas alguno de esos tres derechos contemplados en la Constitución, estás vulnerando su derecho constitucional. Y eso hace que el trabajador pueda apelar que estás vulnerando su derecho constitucional, y si se determina que efectivamente tú a través de procesos sancionador, disciplinario, vinculante, lo has sacado por eso, tienes después la obligación de reponerlo y de pagarle los indexados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si es que se comprueba que yo lo saqué porque él me dijo que era sindicalista, o si es que me entero que una trabajadora está embarazada y la saco, al final se comprueba, yo tendría que pagarle su, o sea, lo voy a reponer porque ha afectado su derecho constitucional y tendría que pagarle su indemnización. O sea, perdón, los sueldos truncos. Esto es, lo que no trabajó, tendría que pagarle como si los hubiera trabajado. Vean ustedes. Al solo dicho el señor, y luego, bueno, al final se comprobó que no era por sindicalista ni nada, 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 y que sí, pues era su firma y todo el asunto, ¿no? Así que a partir de allí, toda vez que voy a hacer una desvinculación, comunicar una sanción inclusive al trabajador, lo que hago y lo que les recomiendo tengan que hacer es que de todas maneras en la parte de abajo del documento el señor ponga su firma, su huella digital desde el caso, pero su firma y el nombre suyo y su DNI. Pero aquí dice mi nombre en el documento, no, igual pon tu nombre, cosa que pone su nombre, su número pon tu DNI, ponga su número de DNI, de forma tal que si es que ocurriera ese tipo de cosas, ya tienen cómo hacer la verificación, la constatación. ¿Algún comentario? Dijo profesor que para dejar en claro que si un trabajador sea nombrado o contratado por la empresa, si toda vez que es despedido o firma su carta de renuncia, incluso poniendo sus nombres y apellidos completos, DNI con su puño y letra y su huella, si se le comprueba que la firma no es la auténtica, o sea, no es la firma con la que está en el DNI, la empresa puede denunciarlo. O sea, ese sería el tema. Ok. Entonces, ok, entonces o sea, lo que yo tendría que hacer es al señor denunciarlo, digamos, por lo que aconteció. ¿Mm? Claro, pues Por haber no está tratado tratando de, con una buena fe laboral. claro, no fue claro, claro, claro. Pero eso es lo que ocurre, o sea, sí, este tema,
Gracias, Fernando. Este tema lo comento a fin de que estemos con los ojos abiertos respecto a estos temas, ¿no? Hay gente que está muy, o sea, aún y a pesar de, busque estos temas, ¿no? Aún y a pesar de busque estos temas. ¿Ok? Entonces, igual, ¿no? Cuando los trabajadores, tú le entregas un documento, como es el caso que estamos viendo, una sanción al trabajador, sea desvinculación, sea, no sé, pues, sea lo que fuere, tú le das un documento y ellos tienen, los trabajadores tienen el criterio de que no firmes nada, ¿no? Y no te firman nada. Llega un momento donde conversas y ahí al final te firman de todo, pero bueno, ese es otro momento de la negociación. Pero, ¿qué pasa si es que vas con un documento, una sanción a un trabajador y te dice, no la voy a firmar? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Cuando ¿Mm? sucede eso, doctor, lo que generalmente tiene que hacer la empresa o el encargado de recursos es enviar el documento vía notarial. Y si inclusive con el notario, con la persona encargada de hacer llegar el documento, eleva una, ¿no? Un acta de que no lo ha querido firmar y todo eso, y ya con ese documento, como es ya de carácter legal, ya la empresa se ampara, pues, ¿no? De que no ha querido firmar el documento, pero se le ha dejado ahí, ¿no? Entregado, pues, ¿no? Y se le pone ahí una nota de que se negó a firmar. Ok, ese es el tema. Ok, y en ese caso, lo que se hace efectivamente es lo que está refiriendo. Se tiene que poner y se tiene que hacer el tema este. Y además, lo que puedes hacer es con el documento, llamas a, o sea, yo estoy con el señor para darle una amonestación, correcto, y sabes que no, no voy a firmar. No, ¿no quiere firmar? Ok, a ver, ven por favor, no sé, pues ahí está el amigo César Acosta. Tito, pues. Y César Saucedo, ya, ven un ratito, o sea, por favor, le estoy entregando el documento al señor Fernando Sánchez y no me quiere recibir. Por favor, ¿podrías poner como testigo de que no me quiere recibir? Ok, entonces César Acosta dice, yo, César Acosta, eh, soy testigo de que el señor Fernando no quiere recibir el documento para ver fecha, DNI. Ok, entonces César Saucedo, ven. Igual el colega César Saucedo pone, ¿no? Verifico que el señor Fernando no quiere recibir el documento. Ok, listo, gracias. También puedo hacer eso, ¿no? Y lo puedo hacer como entregado, ciertamente. Segundo, dale. ¿A un comentario segundo? O sea, sí puede hacer eso y luego tal vez inclusive con ese documento lo puedo mandar notarial de ser el caso, ¿no? Pero sí se puede, se tiene que hacer esos temas para corroborar que efectivamente no le he entregado. Es más, ¿no? Si ese señor no te quiere recibir ese documento, cuando se lo mandes notarial, tampoco te lo va a recibir. O sea, de todas maneras, tampoco te lo va a recibir notarialmente. Pero bueno, hay formas y formas. Antes de una reunión para sancionar al trabajador, debe ser en un momento libre de interrupciones, revisar el procedimiento de sanciones y tener los documentos de apoyo, registro de faltas previstas, sustentos, etcétera, de ser el caso. Una situación difícil para el colaborador no debe percibir que es algo personalizado. Reforzar cuál es la posición de la empresa, que no es un tema personal. El objetivo es dejar en claro que se incurrió en una falta y cuál es la sanción por ello. ¿Correcto? A veces lo que pasa es que recursos humanos, como diligencia estos documentos, le van a cuestionar, pero eso no ha sido así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Para eso existe el proceso en el cual la persona tiene que descargar, ¿no? Su posición. Pero en este tema, el objetivo obviamente es que la persona sepa cuál es la falta y cuál es la sanción por ello. Ese es el tema. Durante la reunión, o sea, tenerlo claro, correcto. Pero como le digo, a veces lo diligencia nada más recursos humanos y no sabe los bemoles del tema, ¿no? Así que por si acaso yo vengo a entregarte el documento nomás, o sea, no es mi tema. Ya se ha visto en otras instancias la veracidad de lo que se está viendo. Durante la reunión, mostrar confianza en que el colaborador logrará modificar la conducta, ser específico y concreto, establecer metas de rendimiento, respetuoso, etcétera, ¿no? Y el cierre de la reunión, asegurarse que no haya malas interpretaciones. Difícil, ¿no? En la gestión pública, ¿no? Pero
ver que no haya. Y decirle en todo caso que como segunda opción administrativa tiene servir a través del Tribunal de Servicio Civil para las suspensiones o para las desvinculaciones. Y para amonestaciones escritas y tal, es Recursos Humanos el segundo en segunda nivel administrativo, ¿no? Describe el cambio que se le gustaría a su comportamiento futuro y cómo este contribuiría a mejorar su desempeño, realizar un seguimiento monitorio. ¿Correcto? Esto, digamos, puede ser el ambiente o lo que debíamos de tener a efectos de sancionar a un trabajador. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Profesor, quería hacer una opinión personal Dale, dale, dale. como colaborador, sea de empresa pública o privada. Se tiene que tener en cuenta que tanto un trabajador cuando es sancionado o desvinculado de cualquier empresa, eh, el trabajador tiene derecho a realizar, ¿no?, su situación judicial, ¿no? Porque el hecho de que firme o deje de firmar algún documento que la empresa le otorga, dándole sus beneficios o dándole una carta de despido, ¿no? El hecho de que firme eso o deje de firmar no quiere decir que renuncie a sus derechos laborales. Ujú. El trabajador tiene todo el derecho, según la Constitución Política del Perú, amparado más aún si es sindicalista, de poder proceder ante los órganos judiciales para hacer valer su derecho, ¿no? Y poder hacer respetar sus derechos laborales más que todo, ¿no? Ya se Así encargará la es. ley de verificar si tiene o no razón. Generalmente los temas de vinculación de un trabajador siempre los va a ganar el trabajador siempre y cuando haya estado mal despedido, ¿no? Eso por experiencia propia lo digo, ¿no? Así es, tal cual, ¿no? Pero a nivel de derecho laboral hay un principio también respecto de la irrenunciabilidad de derechos, ¿no? A nivel laboral uno no puede renunciar a los derechos. Segundo, dale, te escuchamos. Segundo, te escuchamos. Levantó la mano, segundo. O sea, en general un trabajador no puede renunciar a sus derechos. Los derechos son irrenunciables, bajo ninguna circunstancia. Fernando, segundo, levantar la mano. Ya no, se la bajo. Segundo, los derechos laborales son irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Si yo firmo una carta diciéndote, por favor, no quiero salir de vacaciones, o te lo juro, por favorcito, que no voy a hacerte ninguna juicio ni nada, pues después no me pagues las vacaciones, pues, porque yo soy comprometido con la empresa y no quiero que me pagues. Después en algún otro momento puedo regresar y cobrártelas y pedírtelas, claro que sí. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables. ¿Qué quiere decir? De que bajo ninguna circunstancia yo puedo dejar de recibir dichos derechos. ¿Ok? Amonestación verbal. Paso 1, cuando existe una falta leve o falta menor, corresponde una amonestación verbal. ¿Ok? Sanción, sustento, decisión de la empresa, la amonestación verbal viene por una decisión del empleador, pues, y estos descargos se tienen que trabajar y a veces no es necesario presentar descargos a veces. ¿Ok? La formalidad por correo electrónico, no, porque no necesitamos tener una constancia de eso. Ejemplos, tardanza, mal uso de informe, etcétera. ¿Correcto? Luego de eso tenemos una amonestación escrita cuando existe una falta mayor o falta leve recurrente. Cuando existe una falta mayor, cuando existe una falta leve recurrente, se da una amonestación escrita, ¿no? Si es que esto excede, ya vamos al tema de la suspensión sin goce y despido por falta grave. ¿Ok? Empezamos viendo amonestación verbal. ¿Correcto? Entonces la amonestación verbal no necesariamente tiene que estar formalizada por correo electrónico porque deja de ser verbal, ¿no? Yo te digo, voy a amonestarte verbalmente y te mando un correo por si acaso estás amonestado verbal, ¿qué estás diciendo? ¿Ok?
amonestación escrita. La amonestación, ay, perdón un ratito. La amonestación escrita, perdón, es cuando el sustento, cuando existe una falta mayor o falta recurrente, ¿no? Decisión de la empresa, descargo no es necesario tampoco, es ser escrita, y la formalidad también es escrita, ¿no? El tema. Luego puede volver a darse las amonestaciones y tal, y existe una suspensión sin goce, cuando existe una falta mayor o cuando existe una falta recurrente. Yo pues no marco mi asistencia, no marco asistencia, no marco asistencia. Me llaman la atención verbal, me llaman la atención escrita y al final me mandan, me suspenden. ¿Me suspenden por qué? Por no marcar también y por no hacer caso. ¿Ok? Esa es la suspensión. Yo puedo apelar al sistema de servicio, yo puedo apelar al Tribunal del Servicio Civil si es que me hacen una suspensión sin goce. ¿Ok? Y luego lo que queda es despido por falta grave, es cuando ha ocurrido la reiteración de las faltas, digamos. ¿Ok? Y hay un sustento, un descargo, la causa legal obligatoria, ¿no? ¿Ok? Y es cuando ocurren faltas de mayor dimensión, digamos. ¿Ok? A ver, un segundo. Eso es lo que corresponde respecto de esto, ¿ok? De esta medida disciplinaria que se tendría que hacer. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estamos? Disculpe, quería, en esta parte de la amonestación, le tengo un caso, a ver si usted me ayuda a resolverlo. A ver. El jefe de abastecimiento recibe una llamada de atención y ella apela a esa decisión a través de una resolución de proceso administrativo. Ya. Está en proceso CAS. Y ella apela a esa decisión. Recursos Ya. humanos le dice que no le corresponde a ella porque quien inició el proceso administrativo es la gerencia de administración. ¿Qué debería hacer ahí, doctor? Es un trabajador CAS que lo han amonestado. Sí. Tiene que acudir a recursos humanos como segunda instancia para que resuelva recursos humanos. Claro, porque dice la suspensión lo decide recursos humanos según la Sí, 3057. es recursos humanos a quien lo ve el tema, sí. Y pero recursos humanos hace un informe que no le corresponde a él porque la decisión debe ser la gerencia de administración porque ella inició la sanción. Ya. Pero es recursos humanos, que es de segunda instancia. Y si Es no recursos humanos. Si no resuelve, puede acudir al servicio civil, al tribunal del servicio civil, ¿no? Y si no, Podría ir doctor, y si no resuelven sí, positivo o negativo, ¿cómo se llama? Esa sanción automáticamente le favorece al trabajador. o tiene que ir al recursos humanos o tiene que ir al servicio civil. No hay otra opción. Y si no No le hay otra contestan, opción. y si no le contestan, Si no le contesta, ya no le contesta. O sea, no puede ir a otro lado. O sea, el Poder Judicial y tal no puede, Ministerio menos. No puede ir a ningún sitio. Tiene que ser o recursos humanos o el Tribunal de Servicio Civil. Ok, los voy a mandar a un... Ay, espera, he respondido tu pregunta. Doctor, ¿se puede hacer una consulta? Dale, dale, dale. Doctor, mire, hay un caso, un compañero de trabajo que es asistente de logística, se fue de vacaciones el mes pasado. En su reemplazo de él está como asistente de logística.
tiene una jefa que es su jefa inmediata de logística, entonces cuando él se va de vacaciones ingresa una asistente a cubrir su puesto de asistente de logística que se desempeñaba en el área contable. ¿Ya? Entonces él ha vuelto de vacaciones y le han cursado un memorándum de que él va a seguir realizando las labores que hasta último venía realizando, pero eh, inherentes al cargo que ocupaba. Así dice el memorándum de recursos humanos. ¿Qué Ujú, pasa? Que no lo dejan instalarse en la oficina, sino que lo ha enviado la jefa inmediata. Verbalmente le he dicho, ¿sabes qué? Tienes que realizarme, como ya estamos diciembre, tienes que realizarme el inventario de toda la maquinaria de la empresa, ¿no? ujú, Y él está en el área de maestranza y anda con su folder, ¿no? ujú. Con sus notas ahí, tomando notas. Entonces él está preocupado porque ha escuchado por ahí que ya no va a regresar a la oficina como asistente, pues, ¿no? Ujú. Qué podría hacer él? ¿Qué es lo que quiere hacer él? ¿Qué es lo que es su objetivo? O sea, el empleador tiene facultad disciplinaria, facultad directriz, disciplinaria y sancionadora. En uso de su facultad directriz, el empleador te puede decir, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar en esto, vas a trabajar en lo otro. Y te puede decir que trabajes en lo otro. O sea, uno no es dueño del puesto, ni uno puede decir, a mí me contrataron para esto y usted me tiene que dar este puesto, etcétera. No hay, pues, ya se cambió. A pesar de que él tenga un memorándum donde dice que él es asistente de logística. Sí, pues, pero igual los recursos humanos le puede dar otro memorando y le dice que ahora tiene que trabajar en otra cosa. Y más ahora en la pandemia se dio la posibilidad de que los empleadores puedan cambiar de actividades a los trabajadores. O sea, y en uso de su facultad directriz. O sea, el empleador es el empleado es un subalterno del empleador Claro, eso sí. y él no puede decidir dónde voy a trabajar, ¿no? El empleador tiene la facultad de decirte, vas a trabajar haciendo esto o haciendo el otro. Es su facultad. Sin que se le rebaje de categoría o de Así es. salario, pues, No ¿no? hay hostilización. Hostilización hay cuando se le cambia de lugar de trabajo con el ánimo de molestarlo, cuando se le baja la remuneración o la categoría. O Si cuando no, se le desplaza, ¿no? cuando se le desplaza, pero en Fuera de perjuicio de su él. En perjuicio perjuicio, de él. claro. Sí, Porque yo sí. puedo desplazar a otra persona fuera de su lugar de origen, sí, porque tengo otro local, ¿no? Pero si es que se ve la intencionabilidad de molestarlo, sí es sin hostilización. Nada más en esos casos, ¿ah? Hay gente que dice, me está hostilizando porque me está dando mucho trabajo. No es hostilización. Hostilización es porque te bajan el sueldo, te bajan de nivel o te mandan a un sitio que no corresponde. Ok, ahorita los voy a mandar a un grupo, Gracias. por favor. Gracias. ¿Me pones para poder formar grupos, por favor? Para formar grupos. Voy a darles un caso. Johanna les está mandando por el chat que tienen internamente para que desarrollen un caso, ¿verdad? Voy a formar, somos 39 personas, voy a formar 6 grupos. Es un solo caso nada más que les estoy dando, ¿ok? Y sobre eso vamos a responder a las preguntas. Ya puede crear el grupo. Ok, voy a crear, bueno, ya tengo 6 grupos formados, los voy a mandar al grupo entonces en ese momento y el caso ya se lo mandó Johanna por interno, entiendo por el WhatsApp. Sobre eso van a resolver el caso, ok, y regresamos en 15 minutos nada más, ok, un casito pequeño y simpático, ok, regresamos en 15 entonces, ok.
A todos se les ha mandado un grupo, por favor, para que puedan trabajar un caso que se les ha mandado. 1, 2.
En 3 minutos regresamos, ¿ok? Aquí a la sesión. Ya regresamos ya. ¿Están ustedes en grupo? Regresamos a nuestros sitios. Ya estamos regresando ya a esta sala para poder ver el tema de... listo, ya está viniendo. Lo que hemos visto.
Ok, ¿estamos ya? Todavía no regresan. Ok, estamos regresando. Ok. Listo. Muy bien. A ver, ustedes... ¿Están jugando fútbol o qué pasa? Muy bien. A ver, por favor, un grupo que haya resuelto el tema de el caso que hemos visto. Todos hemos visto el mismo caso, así que no hay ningún tema para explicarlos nuevamente. El caso de Benjamín, ¿no? ¿Qué harían? A ver, las preguntas son respecto del caso, ¿qué acciones debería tomar la entidad frente a este trabajador o trabajadores? ¿Qué plan de acción debería tomar la entidad para que se vuelva a repetir dichos casos? ¿Ok? Ahora, y este caso que ustedes lo han resuelto el día de hoy es un caso de la vida real y ocurre en un hospital que queda en Lima, en el Hospital Bravo Chico, el Hospital Hipólito Unanue, que queda, es un caso tal cual, que yo fui y unas conferencias y tal, y tomé nota de ese caso. Yo digo, puede servir para efectos académicos. Ok, dale, por favor, a ver un grupo número 1. Un grupo en general, a ver, dale, que nos explique cuál es la respuesta que han dado a este caso en particular. Profesor, bueno, el grupo que yo he estado conformado ha estado Jorge, Ilan Morales, he estado también Elizabeth, está Mary, está Verónica. No sé si desean hablar alguno de los que estuvimos ahí en el grupo. A ver. Buenas noches. Con respecto a ¿Cómo la primera, estamos? me gustaría participar. Yo pienso que con respecto a la primera pregunta debe ser una amonestación verbal o escrita porque la empresa nunca le dijo nada al trabajador cuando llegaba mareado, ¿no? Y eso que el señor al mediodía se escapaba, como se puede decir, regresaba media hora mareado y lo único que no hacían era no darle trabajo y nunca le llamaron la atención. Por eso el trabajador creo que reincidía todos los días haciendo lo mismo, ¿no? Esa es mi opinión en parte a la primera pregunta y también creo que con respecto a la segunda pregunta, la empresa debe difundir los deberes y las provisiones que tienen todos los colaboradores del servicio público, ¿no? Los servidores públicos, mejor dicho. Esa es mi opinión. ¿Otro comentario más? ¿Otro comentario más, por favor? Dentro de la, bueno, dentro de la primera parte también, profesor, todos coincidimos en que tenía que hacerse una llamada de atención verbal por parte del jefe inmediato. Luego, después de esta llamada de atención verbal, tenía que hacerse una escrita y de ahí enviar un informe para que procedan a hacerle una investigación, que es un proceso administrativo, y determinar, de acuerdo a eso, la medida sancionadora, ¿no? Jorge comentó también sobre el derecho disciplinario, ¿no? Como medida preventiva. Entonces, ya determinar la suspensión o enviarlo también a tratar como un informe psicológico porque, o sea, el trabajador hace 32 años que es sindicalista, que nunca le hayan llamado la atención y obviamente ya diagnosticado como alcohólico, sí tiene que pasar, es más, si trabaja en una institución de salud, porque es un hospital, con mucho más razón tendría que pasar por el informe psicológico, ¿no? Y depende de eso determinen la suspensión o el despido del trabajador, ¿no? Entonces, ustedes optarían por, dependiendo de la evaluación psicológica, dar la posibilidad de despedirlo inclusive. Sí, porque en realidad,
no sé si recuerdo, creo que es Mary la que comentó de que también había que, con 32 años de sindicalista, yo creo que todos, un trabajador así conoce ya los deberes y derechos del código de ética, del reglamento interno. Entonces, hacérselos recordar no va a justificar ni tampoco va a cambiar la dicción del trabajador, ¿no? Porque esto ya lo sabe con tantos años ahí, ¿no? Claro, no resulta novedoso para él esta información ni nada, ¿no? Exactamente. Ok. Ok, gracias. Como les digo, este es un caso de la vida real, es un caso reciente también. O Doctor, sea, dale, segundo, ¿cómo estamos? además podría acotar yo, Dale. como es un hospital de salud que tiene cantidad de trabajadores, debe tener un comité de seguridad y salud del trabajo. Y antes de hacer el plan de acción, mi propuesta era que esos 30 minutos que se escapa o que se evade, deberíamos hacer el seguimiento como recursos humanos para hacer un acta de abandono de cargo, porque está saliendo sin autorización de su jefe inmediato, puede ser de la entidad o de la oficina. Entonces ahí hay un precedente para hacerle un proceso administrativo, abandono de cargo, y todavía con más delito de infragancia de que se va a libar el licor. Es cierto que se ha vuelto un tipo de enfermedad alcohólica, tenemos que tener un respaldo. Primero la llamada de detención, las evasiones, y ahí mismo ya tenemos antecedentes de precalificación para enviar a la Secretaría Técnica, porque si no tenemos no podemos destituir ni llamar la atención. Y después con esos 2 o 3 o 4 antecedentes podremos realizar recién un proceso. Esa era mi acotación, doctor. Ok, gracias, segundo. Ok. ¿Algún otro grupo, por favor? ¿O algún otro comentario, por favor? Doctor, yo quisiera agregar algo también. Nelson, te escuchamos, Nelson. Ya. Yo creo que en ese hospital debe haber una oficina de salud ocupacional. El médico ocupacional debe evaluar a este trabajador. Entonces, él hace un informe y si cree conviene, un médico evaluador para que evalúe su capacidad o discapacidad para continuar laborando. ¿No? Porque esta es una enfermedad social, o sea, definitivamente es una enfermedad. Ese trabajador está enfermo. Entonces, eso tiene que determinar el médico ocupacional, que es el especialista en esos temas. Posterior a eso se determina seguramente a medida. Dale, Y dale. si no, ya pues, si reincide, ya otros tipos de amonestaciones. Es el tema. Ok. Ok, ¿algún otro comentario? Profesor, ¿qué tanto puede influir el sindicato en estos casos, no? Fortísimo. O sea, o sea, no me entra en la cabeza con tantos años, 32 años de trabajo, o sea, de servicio, y que el jefe y los compañeros, viéndolo en esa situación, ya no le den ni siquiera trabajo para que haga por la tarde. O sea, siento que parece que, como Y diciendo, esta es una realidad para, o sea, que les decía que este es un caso real, de verdad que sí. Y el titular de la entidad no quiere meterse en problemas y por eso hace lo que hace y el señor sigue trabajando y el señor sigue haciendo lo que está haciendo. Por eso todos se hacen de la vista gorda, toditos. Todos, ¿ah? Y es de verdad. Y no tan solo existe este caso en ese hospital, sino hay otra persona que también es alcohólica, que trabaja en el área de archivo. De archivo también trabaja otra persona. O sea, bueno, no es el único caso. O sea, y eso corresponde a una decisión
de parte del titular de la entidad, ¿no? De eso depende nada más, pero no lo hacen, le digo, ¿no? Es el caso. Bueno, y además que, profesor, el alcoholismo a largo plazo es una muerte en vida, o sea, Terrible, ¿no? definitivamente. Terrible. Y creo que terminará un cáncer, no lo sé, o sea, pero no sí le va a era- alcanzar ni siquiera la jubilación para recuperar todo eso, ¿no? Todos esos años. así es, justamente. Pero es un caso de la vida real que le digo que nosotros desde fuera podemos decir, tomar tal decisión, pero la verdad no la toman desde hace mucho tiempo. Ok, ¿alguien más que haya resuelto el caso, por favor, que nos pueda comentar? Gracias, Janet. Gracias a usted, profesor, y a todos los compañeros que nos hemos reunido, ¿no? Y todos los grupos. Ok, ¿alguna persona más que ha revisado, que ha visto, por favor? Ujú. Ok, como les decía, este es un caso de la vida real, ¿no? Y ocurre esto con esta entidad, y les decía, no es tan solo Benjamín el único caso, sino hay otros casos más. Hay hay una persona más que tiene este tema, ¿no? Pero ahora, ¿por qué traigo a cotación este caso? Porque veamos también que existen, y en ese mismo hospital hay una persona que está con suspensión sin goce de haber, producto de un proceso administrativo disciplinario por un año. ¿Pueden creerlo? 365 días el señor está suspendido un año. Y uno dice, oiga, pero si lo suspende un año, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ha de haber hecho este señor para que lo suspenda un año? ¿No? Uno. Y dos, ¿qué es lo que tendría que hacer para que lo voten? ¿No? O sea, si lo suspende un año, ¿qué habrá hecho? ¿No? ¿Y qué tendría que hacer? ¿A quién tendría que matar infragante para que lo voten? ¿No? De la organización me refiero. Pero bueno, así es el tema. ¿Ok? Así que son situaciones que uno tiene que tomar en cuenta, obviamente, al momento de poder ver el tema de la proceso administrativo disciplinario con la gente, ¿no? Ok, preguntas, comentarios. Hemos terminado lo referente al día de hoy. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta, comentario, por favor? Ninguna, profesor. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, estamos llegando a la parte final del contenido temático de la sesión del día de hoy. Y nada, ya nos estamos viendo en todo caso en otro momento. Ok, nos vemos en la siguiente sesión. ¿Comentarios, preguntas? Gracias, Ok, profesor. Gracias. cuídense, hasta luego, cuídense, hasta luego, que tengan buena noche, cuídense. Buenas Gracias, noches. profesor.